Bueno, buenas tardes para todos. Primero les explico un poquito el formato de cómo va a ser el examen, y después pasamos a desarrollar las unidades, explicarles más o menos lo que va, y si tienen alguna duda me consultan. Vamos por parte, a ver. El día viernes rinde farmacología de quirófano, instrumentación quirúrgica. El día lunes se rinde anestesia e instrumentación quirúrgica, y el día martes se rinde farmacología del resto de las carreras, ¿sí? Como para que se ubiquen, son diferentes días, ¿sí? Pero la farmacología es la misma, por eso tenemos la clase de consulta. ¿Cómo va a ser el formato? Van a tener 10 preguntas del programa, ¿sí? Que ahora enseguida lo vamos a desarrollar. Sobre esas 10 preguntas se le va a dar un puntaje a cada pregunta, se va a sumar, con el 60% para arriba se aprueba. Acuérdense de traer las libretas. El horario es de mañana, el viernes arrancan a las 11, el lunes y martes me tendría que fijar, pero también es parecido. En el horario que a ustedes les figure es el horario que vamos a arrancar la mesa. ¿Qué más? Por ahí entran de a uno, por ahí entran de a dos, ¿sí? Haciendo diferentes preguntas, depende de cada uno. No sé si alguno tiene algún inconveniente puntual por algún problema de trabajo y demás, se puede pedir un certificado en la institución, en secretaría, o me avisa y vemos si le podemos buscar una solución. Ahí me avisan al privado. Hay un grupo que hemos armado de cada materia, de cada final, y en ese grupo va a estar abierto hasta que se rinda. Y ahí van a poder seguir sacándose las dudas si llega a generarse duda a medida que vayan estudiando, ¿sí? O sea que ese grupo va a estar hasta el día del examen. No sé si con respecto al formato examen o algo quieren hacer alguna consulta, si no empezamos a hablar de las unidades. Bien. Cualquier cosa que tienen duda me van consultando. A tener en cuenta, salvo quirófano la tiene dividida en dos partes, rinde farmacología y anestesia. El resto de las carreras lo tienen igual al programa, ¿sí? Entonces yo voy a ir desarrollando el programa, ¿m? Y les voy a ir avisando dependiendo de la carrera. Ahí la mayoría de las unidades son las mismas, ¿sí? O sea que no habría problema. Sigan el programa y se van a ir dando cuenta. Empecemos con lo que es la unidad 1 y 2, ¿sí? La unidad 1 y 2, vamos a empezar con farmacología de quirófano y farmacología general del resto de las carreras. Unidad 1 y 2 dice vía de administración, distribución, metabolismo, excreción de los fármacos, concepto agonista, antagonista y sus tipos, definición de farmacocinética y farmacodinamia. Bueno, vía de administración, por ejemplo, saber oral, parenteral, tópico y cuál tiene cada una. ¿Cómo se distribuyen los fármacos? Acuérdense que es libre, que es el que produce la acción, y la mayor parte unidad de proteínas, los lugares de metabolismo y los lugares de excreción. Y a eso agreguenle el concepto de fármaco agonista, o sea, ¿qué significa fármaco agonista? ¿Qué significa fármaco antagonista, que es el que lo bloquea? ¿Y qué significa fármaco antagonista competitivo y no competitivo? Eso serían las dos primeras unidades. No sé si eso tienen alguna consulta o pregunta que quieran hacer. Bien. Ahí después vamos a hablar de la unidad de farmacología, la unidad 3 y 4, que es inflamación y dolor, que sería la unidad 4 del resto de las carreras. Sobre inflamación, tienen que saber lo que es AINES y corticoides. Como fármacos, ¿qué quiere decir? De los AINES tienen que saber mecanismo de acción, vía de administración, efecto adverso y contraindicación, algún otro efecto adverso. Siempre acuérdense que más importante es saberse el mecanismo de acción, ¿sí? Porque el efecto adverso puede ser múltiple, puede ser un montón, puede variar, pero el mecanismo de acción por ahí es más importante, saber para qué se hay el mecanismo de acción, ¿sí? De los AINES, agréguenle los efectos, antiinflamatorio, antipirético, antiagregante y demás, ¿sí? Y de corticoides se tienen que saber el mecanismo de acción, y acá sí tienen que saber describir lo que es el efecto adverso, que es el síndrome de Cushing. Que por ahí yo les puedo preguntar, ¿qué es el síndrome de Cushing y en quién se presenta? Al revés, en vez de preguntarle corticoide, arranco por el efecto adverso. Eso de inflamación. Y de dolor, saber lo que son los opiáceos, cuáles son débiles, fuertes, cuál es su mecanismo de acción,
efectos adversos y contraindicación, y la escala del dolor, y la naloxona. Y de la naloxona saber cuál es la indicación, o sea, para qué se utiliza y cuál es el mecanismo de acción, nada más. Entonces, repito, AINES y corticoides y opiáceos como fármaco, los tres. Saber bien el síndrome Cushing como efecto adverso del corticoide y los efectos clínicos de los AINES. Y naloxona, saber cuál es el mecanismo de acción y para qué se utiliza, y la escala del dolor. Eso sería de la unidad 3 y 4, o 4 depende de la carrera. No sé si eso tienen alguna consulta. Bien. Unidad 5, aparato digestivo. Ahí tienen que saber los IBP, o sea, el omeprazol, la lactulosa y la crema de bismuto, esos tres. ¿Sí? Lo sacamos así. Entonces, de la unidad 5, IBP, lactulosa y crema de bismuto. ¿Estamos? Tienen que aprenderse esos. Como fármaco, mecanismo de acción, vía de administración, efecto adverso y contraindicación. No sé si esa unidad quieren preguntar algo. Profe, entonces lo que sería la fisiología de digestivo, ¿eso no iría? No. No, fisiología, yo no le. A ver, fisiología le va a servir para entender, pero yo no le voy a preguntar la fisiología. Porque fisiología se rinde en morfo o fisiología. Lo que pasa es que acá hacemos la introducción de fisiología para entender la farmacología. O sea, yo me voy a abocar a la farmacología. Bien, perfecto. De la unidad Profe, 6. una pregunta. Sí, decime. Sí, antiácidos y salvado, ¿va a tomar como fármaco? IBP, lactulosa y crema de bismuto. Nada más. Ah, bien, listo. Genial. Unidad 6, respiratorio. Salbutamol, Montelucas, lorataína, difenhidramina y la función del receptor H1. Eso es lo que voy a preguntar de respiratorio. Función del receptor H1, acuérdense que es aumento de permeabilidad capilar, dilatación capilar y venosa, contracción del músculo liso. Y como fármacos, apréndanse el salbutamol y montelukast, que son para los del asma, y la difenhidramina y la lorataína, que son los antialérgicos. De estos dos, acuérdense la diferencia que hay entre uno y otro, que generalmente se las pregunto. ¿Cuál es? Que la difenhidramina atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo cual tiende a producir sedación, somnolencia, sueño, que el otro no. No sé si de respiratorio quiere preguntar algo. Seguimos. Después sigue la unidad de antiinfecciosos. ¿Sí? Unidad 7 para quirófano, unidad 8 para el resto de las carreras. Acá, ¿qué les voy a preguntar en antiinfeccioso? Que me describan, por ejemplo, yo les voy a decir, en caso de que yo tenga una infección micótica, ¿qué me darían? ¿O qué me darían para una infección bacteriana? Y ustedes me dicen el fármaco, o al revés. Yo les menciono un fármaco, la citromicina, el fluconazol, el mebendazol, y ustedes me tienen que decir si es para un virus, una bacteria, un hongo o un parásito. Así se va a preguntar la unidad 7 u 8, depende de la carrera. No sé si eso quieren preguntar algo. La unidad 8 de quirófano o 10 del resto de las carreras, que es hemostasia. Ahí sí les puedo preguntar las etapas de la coagulación, que me mencionen brevemente lo que es la etapa de la coagulación. Y tienen que saber 3 fármacos acá: heparina, streptocinasa y anticoagulantes orales. Nada más. Entonces, etapa de la coagulación: heparina, anticoagulantes orales y streptocinasa. De la heparina y los anticoagulantes orales, agréguenle el tiempo de acción y el antídoto, a lo que es el resto, o sea, los cuadritos que dimos. Eso sería de la unidad de hemostasia. No sé si eso tienen alguna consulta. Bien. De farmacología de quirófano, solamente esto es para quirófano, que es la última unidad, que es shock. Acá tienen que saber cómo diferencian un shock, que acuérdense que clínicamente es aumento de frecuencia cardíaca y disminución de la tensión arterial, y como fármaco la adrenalina. ¿Cuál es la indicación? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Efecto adverso y contraindicación, y vía de administración. ¿Sí? Eso solamente de esa unidad.
No sé si eso tienen alguna consulta. Yo sí, profe. ¿Sí? ¿Cuál sería la contraindicación de la adrenalina? Por ejemplo, en un paciente hipertenso, una mujer embarazada, obviamente que no está hipotensa. Un paciente que viene con presión alta está contraindicada. ¿Sí? No un paciente hipertenso que ahora está hipotenso. No sé si se entiende la diferencia. Sí, profe. Los chicos de quirófano, de farmacología, ¿alguna duda del programa? ¿Algo que quieran preguntar? No, profe, ninguna. ¿Estamos bien? Ustedes creo que rinden el viernes, si no me equivoco. Arranco yo a las 10:30 con otra materia que son 8 alumnos y después seguimos con ustedes. Profe, ahora una consulta. ¿Sí? De la unidad 1 en 1 y 2 en quirófano, ¿qué era lo que iba a preguntar? Porque no llegué a anotarlos completos. Dije, vía de administración, distribución, metabolismo y excreción de los fármacos, y que sepan el concepto agonista, antagonista, competitivo y no competitivo, y nada más. Gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Si nos seguimos con la otra parte. Bueno, cualquier cosa, si les surge alguna duda, me interrumpen y me preguntan de lo del fármaco, no hay problema. Seguimos ahora con la materia anestesia de quirófano y seguimos con las unidades que nos quedan del resto de las carreras. Vamos con la unidad de anestesia, que sería la unidad 1 y 2 para quirófano y la unidad 3 para el resto de las carreras. Acá tienen que saber, de anestésicos locales, ¿cuál es el anestésico local? ¿Cuál es su mecanismo de acción? ¿Qué indicaciones tiene? ¿Qué contraindicaciones tiene? ¿Y qué pasa si pasa sangre del fármaco? Eso mismo para anestesia regional. ¿Cuál es el fármaco que se utiliza en anestesia regional? ¿Qué indicaciones tiene? ¿Qué contraindicaciones tiene la anestesia regional? ¿Y qué pasa si pasa el fármaco a sangre? Y después de anestesia general, propofol y ketamina y premedicación, con su objetivo general y los fármacos que intervienen. Eso sería la unidad 3 o la unidad 1 y 2 de fármaco, no sé si, de quirófano, no sé si eso tienen alguna consulta o algo que quieran preguntar. Bien. De la unidad de cardiovascular, ¿sí? Acá tienen que saber, esto es solo para quirófano. Para quirófano se tienen que saber los nitratos, la digoxina, los IECA y la espironolactona. Para el resto de las carreras se tienen que saber la digoxina y dopamina, enalapril nitratos, propanolol y espironolactona. ¿Sí? Esos serían los fármacos. No sé si eso tienen alguna consulta que quieran preguntar. ¿O alguna duda? Bien. De la unidad, vamos con la unidad 11, sistema nervioso. ¿Qué tienen que saber del sistema nervioso? Del sistema nervioso tienen que saber ¿cuál es el neurotransmisor del sistema simpático? Con sus receptores y función de cada uno. ¿Cuál es el neurotransmisor del sistema parasimpático? Con sus receptores y una función de cada uno. ¿Sí? La atropina como fármaco. Después, dentro de relajantes musculares, los bloqueantes despolarizantes, no despolarizantes y anticolinesterasa. ¿Qué es lo que tienen que saber? Mecanismo de acción, indicación y efectos adversos. De los bloqueantes despolarizantes, que son la succinilcolina, los no despolarizantes, que es la atropina, y los anticolinesterasa, como la fisiostigmina. De esos tres, mecanismo de acción, efecto adverso, ¿sí? Vía administración, y después tienen que saber de sistema nervioso periférico, la atropina como fármaco, y el neurotransmisor del simpático y el parasimpático con sus receptores y una función de cada uno. Eso es sistema nervioso periférico. No sé si eso tienen alguna pregunta.
del sistema nervioso central tienen que saber las benzodiazepinas, ¿sí? ¿Dónde está el peregrinomarca? Así ya lo... Acá, las benzodiazepinas. Y para quirófano le tienen que agregar la función del GABA. Entonces, para quirófano, función del GABA y benzodiazepinas, para el resto de las carreras, benzodiazepinas. Mecanismo de acción, vía de administración, efecto adverso y contraindicación, ¿sí? No sé si eso tienen alguna consulta. Esto solamente para quirófano, que es la materia anestesia de quirófano. Tienen una última unidad que es anemia. Acá tienen que saber diagnosticar la anemia, o sea, cómo se diagnostica con el laboratorio, con la clínica y con el examen físico, y cómo se trata, ¿sí?, la anemia. Acuérdense que hablamos de la anemia ferropénica por hierro. Y después saber lo que es la eritropoyetina, en dónde se sintetiza y para qué se utiliza. Entonces, para la carrera de anestesia quirófano, anemia. ¿Cómo diagnostico la anemia? Clínicamente, por examen físico y por laboratorio. ¿Qué tratamiento le doy? Tanto dieta como medicamentoso. ¿Y qué es la eritropoyetina? ¿Dónde se sintetiza y para qué se utiliza? Con eso se terminaría la materia de anestesia de quirófano. No sé si alguno que haga anestesia quiera preguntar algo de eso. Me estaría faltando la unidad 9 de el resto de las carreras, que es endocrino. De endocrino tienen que saber los tiurelnenos, la metformina y el tratamiento de la hipoglucemia. O sea, el carbendazol, que es un tiurelneno, mecanismo de acción como fármaco, efecto adverso y contraindicación, lo mismo que para la metformina, y saber qué tratamiento se da en un paciente hipoglucémico consciente y en un paciente hipoglucémico inconsciente. Nada más. Eso de endocrino. No sé si eso tienen alguna consulta, duda. Entonces, ya dijimos, las unidades que entran en fármaco, ¿qué es lo que tienen que saber? Las unidades que entran en anestesia, ¿qué es lo que tienen que saber? Todo eso de quirófano, y después para el resto de las carreras, todas las unidades que fuimos desarrollando, ¿qué es lo que tienen que saber? Sobre eso que les acabo de decir yo, es lo que yo les voy a preguntar. De ahí voy a sacar preguntas y les voy a preguntar, por ejemplo, a ver, por ejemplo, los que rindan fármaco de quirófano, me puedo preguntar, concepto de agonista y antagonista, y dentro de antagonista competitivo y no competitivo, lugares de metabolismo de los fármacos, desarrollo de AINES, para qué se da la naloxona, mecanismo de acción y efecto adverso de los IBP, lo mismo para el salbutamol, qué diferencia hay entre loratadina y feniramina, desarrollo de heparina y, por ejemplo, adrenalina. Para el resto de las carreras puede ser esas preguntas, que por ahí menciono un anestésico local con su mecanismo de acción, desarrollo de digoxina como fármaco, cómo es el tratamiento en un paciente inconsciente con hipoglucemia, qué son las benzodiazepinas, como para que tengan una idea. Así son las preguntas. No sé si tienen alguna consulta, algo que quieran preguntar. Lo escucho. ¿No? Igualmente, a medida que vayan estudiando, va a estar el grupo abierto hasta que rindan, o sea que ahí pueden ir sacándose las dudas en el grupo. Esto que yo acabo de hacer, ahora si quieren lo freno para que les quede la grabación.